Hola, bienvenidos a todos a mi canal Milagrosamente. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de texto de Un curso de milagros, Los regalos del reino, punto 2, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y, por ende, necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda vedado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación, porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el del reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú
Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y, por lo tanto, altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar, en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista, el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una parte para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y, por lo tanto, le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes, tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Este punto, como todo el curso de milagros, es maravilloso y nos habla de cosas muy interesantes. Curar es el único tipo de pensamiento de este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Pero, ¿qué es curar? Porque si lo vemos desde el sistema de pensamiento del ego, curar no sabemos, curamos con medicinas, con remedios mágicos que curan el cuerpo o lo subsanan por un tiempo y nada más. Sin embargo, incluso a nivel de la mente, en el mundo dual hay muchas terapias psicológicas.
que nos llevan a un cambio de conducta, entre otras cosas, pero se enfocan siempre en algo externo a nosotros, en las cosas que nos rodean, con lo cual la curación en el sistema de pensamiento perdón, como tal no existe. Curación, desde el sistema de pensamiento de nuestra mente recta, curación en realidad significa corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. La única manera real, efectiva de curar es corregir la mente errónea, el error que hay en la mente, tanto en nosotros como en los demás. Y el error primigenio que hay en nuestra mente es creer que estamos separados de Dios o de nuestra fe o de nuestra fuente y que por tanto estamos desposeídos, abandonados, nos faltan cosas, tenemos miedo, somos culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que podemos hacer para de verdad curar. De hecho, así Jesús no necesitaba medicamentos, ni tratamientos, ni terapias psicológicas, directamente curaba y resucitaba. ¿Por qué? Porque corregía. Él había corregido el error de su mente. Dejó de tener una mente dividida para centrar toda su mente creativa en lo que era verdad, que era un espíritu, parte de la mente de Dios, una inteligencia superior, una energía de vida y nada más. Lo que no era eso no era real. Y al comprenderlo plenamente, al integrarlo, lo aplicaba y eso se manifestaba incluso en este mundo dual. Entonces, claro, cuando nosotros curamos, incluso aplicando terapias, y yo he pasado por ello, tengo que decirlo, en aquel momento lo hice lo mejor que supe, lo mejor que pude, mi intención era la mejor del mundo, pero mi enfoque no era correcto porque yo era una sanadora no sanada. Yo hacía real la enfermedad de la persona para luego sanarla. Con lo cual ya había condenado a la persona a estar enferma y por lo tanto me había condenado a mí misma. Y esto no es curar. Es cierto que todo esto no quiere decir, ni mucho menos, por favor, todo esto no quiere decir que no vayamos al médico cuando tengamos un problema o que abandonemos tratamientos médicos y solo tratemos la mente. No, porque en este mundo dual tenemos un cuerpo que es un mecanismo de aprendizaje, pero al fin y al cabo tenemos este cuerpo y mientras estemos aquí debemos cumplir las leyes de este mundo, tratarlo, ir al médico siempre, cumplir todos los tratamientos que nos prescriban siempre. Lo único que se propone es que además de hacer eso, que eso siempre hay que hacerlo, además trabaja tu mente. Y eso es lo que nos proponen, pero si aceptamos el papel de sanadores, es imprescindible que nos sanemos a nosotros mismos, porque si yo mantengo mi mente en el error y en un sistema de pensamiento que nace del error, de la separación y del miedo, por muy buena intención que tenga, eso que yo hago real con mi mente es lo que voy a proyectar en mí y en los demás. Y entonces desde ahí no puedo sanar a nadie, ni siquiera a mí misma. Y es fundamental aprender esto, porque cuando nos centramos en la verdad, en nuestra mente recta, en nuestra mentalidad superior, desde ahí eso es lo que vamos a proyectar y enseñar. Y ahí sí que ayudaremos a otros a que por lo menos empiecen a cuestionarse su sistema de pensamiento. Eso ya es un paso enorme. Incluso juntos podemos ir más allá y lograr una mentalidad recta, libre del error. Pero en ello estamos.
Evidentemente, si estamos aquí es porque todavía no hemos despertado completamente. Pero todo se andará. Está claro que tampoco hay que juzgarnos ni culparnos. En cada momento hacemos las cosas siempre lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Pero, bueno, van llegando a nuestro alcance, a nuestro mundo, a nuestra vida, van llegando situaciones, personas, conocimientos, cosas que nos traen herramientas nuevas. En este caso, a mí y a todos vosotros nos ha llegado el curso de milagros, que no es la única herramienta para despertar, pero es una de ellas. ¿Y por qué no utilizarla si la tenemos a nuestra disposición? A través de ella iremos trabajando nuestra mente, entrenándola para ser capaces de dejar de percibir el error y percibir solamente la verdad en todo lo que nos rodea. Y así llegaremos a experimentar lo que dice aquí, de que en el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. En nuestra mente superior, en Dios, no hay juicios, no hay cosas buenas ni malas, difíciles ni fáciles, no hay juicios, solo certeza, porque en ese estado solo se experimenta lo que es verdad. Y la verdad solamente se puede extender, y cuanto más la extendemos, más a más personas, a más mentes llega, más verdad se hace, más se comparte, y así todos la disfrutamos, todos estamos unidos, con lo cual de esta manera restauramos el reino de Dios. Muchísimas gracias por estar ahí de todo corazón y hasta la próxima.